Sartre. Y ahí él distingue dos posiciones. Una podría ser la del pensamiento cartesiano y la otra, la que le atribuye a Bergson. En el caso del pensamiento cartesiano, el pasado se le quita toda posibilidad de ser. Es un puro no ser. Solo lo que es presente. El recuerdo, porque no olviden que entra este tema pensando en la memoria, debe ser explicado, ¿no es cierto? Porque si hay un problema para que no sean tan naifes estas dos posiciones, es que aún así tenemos experiencia de lo que decimos pasado, algún sentido este, tiene la palabra pasado. Entonces hay que explicar esa relación que tiene. Eh, y el recuerdo es algo que se vive en el presente. Entonces, ¿qué es el recuerdo si la posición cartesiana ya afirma que el pasado no tiene ser? Bueno, y él trae acá la teoría de las huellas mentales. El recuerdo es huella en el cerebro, digamos, en las células del cerebro. Pero es una forma de ver el recuerdo como algo presente, justamente, es una huella actual que existe actualmente en las células cerebrales. Todo en esta teoría es en acto. Eh, y esto es lo que él llama el fenómeno de la imagen-recuerdo. Pero el problema que encuentra en esta posición dice que no explica la pasividad del recuerdo. No distingue la percepción de la imagen, ni imagen de recuerdo, ni la debilidad, ese carácter de debilidad que tiene el recuerdo, ese carácter incompleto. Eh, recuerden que es un análisis fenomenológico y bueno, hay algunos... la experiencia del recuerdo del pasado tiene algunas notas y que merecen ser explicadas. Si el recuerdo se nos presenta como algo incompleto, como algo débil, una teoría sobre eso tiene que dar cuenta, aunque sea de eso. Pero la teoría de cartesiana no es capaz de eso. Acá Sí, dice te Sartre, agrego, sí, sí. no, agrego una cosita para contextualizar. Em, También, bueno, acá Sartre eh, hace una crítica a lo que es las posiciones psicológicas dominantes en la época. Todo su trabajo, de hecho, los primeros ensayos anteriores al Ser y la Nada, que son los que tienen un proyecto de una psicología fenomenológica, se oponen a la psicología naturalista o el psicofisiológicas, em, que, bueno, en ese momento está muy de boga en Francia. O sea, se desarrollan a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Ribot es uno de los grandes fundadores, que la intención sobre todo era, bueno, reducir todo fenómeno psíquico a un fenómeno fisiológico, y el fenómeno psíquico es un estilo de epifenómeno que es causado por eh, lo que pasa en el cuerpo, Claro, ¿no? en este caso las huellas mentales. Hay literalmente una huella en las células cerebrales que explica el fenómeno del recuerdo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Y de cierta manera, bueno, todas estas corrientes psicológicas se nutren del cartesianismo, pero bueno, de toda su explicación de la res extensa y del cuerpo em, como una mecánica, ¿no? Y también del empirismo. De hecho, esta idea de que el recuerdo es una percepción renaciente es una idea del empirismo que se retoma esta psicología, y como decía bien Luca, tiene bastantes problemas en explicar la parte de la pasividad de recuerdo, de cómo la conciencia, o sea, nosotros si queremos podemos retomar algún evento de nuestra vida pasada,
hace cuando teníamos 10 años, algo que nos pasó o lo que nos pasó ayer. Digamos, nosotros tenemos una intención que decide evocar y volver a la conciencia algo del pasado, eh, que es difícil de explicar desde una postura mecanicista y determinista, ¿no? De pensar estas huellas y un sistema de sensaciones y donde estas sensaciones, bueno, algunas son actuales y es lo que se le percibe en el presente y otras son pasadas, pero ambas, bueno, suceden en el cerebro y suceden en el momento actual, ¿no? O sea, esa escena que yo rememoro, en verdad, o sea, ya pasó, no es, pero sí fue grabada como una estampa ahí en la cabeza y ciertos mecanismos la activan para que vuelva a aparecer. Y por eso, bueno, esa crítica de Sartre de, bueno, reducir todo el pasado al presente, ¿no? Porque el pasado, al fin y al cabo, no es, dejó de ser, ya sucedió, o sea, ese ahora que fue hace 10 años, ya no existe más. O sea, es interesante, bueno, también acá Sartre retoma el problema de San Agustín, ¿no? Del tiempo, de cuando uno quiere describir tanto el pasado, el presente como el futuro, se te desarman las manos, ¿no? Y te quedas sin Corre nada, como porque arena entre los dedos. corre como arena entre los Cuando no dedos. me pregunto sobre el tiempo, lo sé. Cuando me pregunto, no lo sé. Es Es Agustín. fantástica esa frase. Y acá, para mí, sin nombrarlo, ¿no? Sartre retoma ese problema filosófico, ¿no? Desde, bueno, si lo que ya pasó ya no es, lo que va a pasar todavía no es, y el presente, apenas lo pienso, ya dejó de ser. Bueno, ¿dónde está, ¿no? ¿Qué tipo de ontología le podemos atribuir al tiempo? Y bueno, acá el debate con distintas posturas. Vamos a ver que hay un diálogo con quizá tres interlocutores principales. Estas corrientes psicológicas con sus distintas teorías, principalmente la de la huella mental. Pero también tenemos Bersón, que recuerden, eh, nada, uno de los pesos pesados, ¿no? de la filosofía en esa época. Y fue quien también atrajo a Sartre para el campo filosófico, ¿no? Quien conoce un poco la biografía de él sabe que el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia es un libro que hizo que decida hacer la carrera de filosofía. Entonces hay toda una elaboración de la teoría de él. Y Husserl con las lecciones de la conciencia interna del cuerpo, del tiempo. ¿No? Son sus tres referentes que van apareciendo en cada momento. Pero bueno, primero está este debate con las teorías psicofisiológicas, con la teoría de la huella cerebral y el problema de cómo explicar el recuerdo, ¿no? de esta teoría. ¿Está bien? Sí, los argumentos que esgrime acá tienen un formato que es típicamente de la fenomenología. Digo, es un análisis fenomenológico, pero hay un formato de argumento que uno puede reconocer, que es, bueno, el recuerdo y el pasado son vivencias. Todos tenemos esa vivencia. Como tal, tiene ciertas notas. Si hay una teoría que quiere explicar estos fenómenos, tiene que dar por lo menos cuenta de esas notas que tienen las vivencias que tenemos. Esta teoría no tiene capacidad de explicar eso, así que debe ser incorrecta. Básicamente Sí. es una estructura de argumento que se repite muchas veces en la fenomenología y es un buen ejemplo este. La parte que llama la atención y que probablemente ahora vas a desarrollarla, Luca, es cómo se quita a Husserl de un plumazo. Ah, no, no la voy a desarrollar porque creo que ni lo merece. Tipo, se trajo agua para su molino y se siguió. No dijo nada. Es idealista, listo. No hay nada que decir, chao. Y le está robando todo, pero bueno, no, eso no Porque hablamos. su colega y amigo, hermano Merleau-Ponty, en la biología de la percepción, hace una reconstrucción bien puntillosa de la temporalidad en Husserl y la mantiene. Y acá Sartre en dos patadas se lo saca de encima. Es muy violento. Sí, sí, es muy violento. Sí, yo pienso hacer un poco el trabajo por ese lado. Eh, Sin embargo, las cosas que dice son fantásticas, así que se lo perdonamos porque es un cago, Claro. pero sí, es como dale, hermano, reconocele uno. ¿Qué iba a decir?
Bueno, justamente lo que decía Alan, de todo este problema de la psicología empiricista, materialista de esa época, justamente en Merleau-Ponty está súper bien desarrollado, ¿no? O sea, es una interlocución continua que tiene Merleau-Ponty con toda esta gente. Eh, y estos problemas vuelven a aparecer ahí. Sí, sí, Eh, sí. Mismo movimiento argumental que uno puede encontrar en la fenomenología de la percepción, ¿no? sí, y como para terminar esta parte de Descartes, dice Sartre que se hace del hombre un isleño encerrado en su isla del presente o algo así. Es una islita del presente sin ninguna capacidad de relacionarse con el pasado. Sí, Eh, o sea, lo que queda claro, quizá como críticas, es punto uno, hacer que el pasado sea un tipo de presente. Y ahí aparece lo de, bueno, huella cerebral, que sería siempre actual. Punto dos, reducir la rememoración a la percepción, ¿no? O sea, la rememoración es un tipo de percepción que después habría que explicar, ¿no? Cómo es más débil, o sea, por qué la consideramos distinto y no consideramos al objeto o las sensaciones como si fuesen actuales. Pero también, si lo pensamos desde el punto de vista heideggeriano, ¿no? También hacer una metafísica de la presencia, ¿no? El único, reducir el ser a la presencia y bueno, tener que explicar todas las demás dimensiones o modos de ser extrasistemporales como el pasado a través del presente, ¿no? Y es lo que acá critica Sartre, que ese es un reduccionismo, que no puede entender bien las cualidades propias del ser pasado, ¿no? No puede explicar esta cuestión del recuerdo, cómo la conciencia la puede retomar en una intención rememorativa. Tampoco puede distinguir bien algo que es recordado de algo que es imaginado, ¿no? Porque las dos tendrían esa nota de también ser como huellas cerebrales, solamente que una es ficticia y otra no. Y bueno, nada, estas serían como las críticas centrales que hace a esta teoría psicológica o psicofisiológica. y porque se vuelve todo de alguna forma presente, porque no hay ningún carácter de incompletitud o de debilidad o de algo que vuelva a la vivencia del pasado tal y que se pueda distinguir de otro tipo de vivencia, justamente la imaginación o simplemente la presencia. Son todas afecciones del aparato psíquico. Sí, Están tal todas cual. en acto y entonces, ¿qué es lo que cuál es la esencia de cada una, si se quiere decir? ¿Qué es lo que la hace ser distinta a las otras? Tal cual, tal cual. Eh, bueno, Bergson ahí ya como que da un paso más, si se quiere. Sigue cayendo en un problema, pero le da ser al pasado. Pero para Sartre le quita efectividad. El pasado es, pero sin capacidad de afectar al presente. O sea, restituye el ser del pasado, el pasado se organiza continuamente con el presente, pero ahí vuelve el término que le dice el traductor este infectar, que es horrible, asediar, hanter. Dice, no explica cómo el pasado nos eh, asedia, infecta, asusta, no, asusta no, pero bueno, viene de ahí. Nos haunt y puede existir para nosotros. Es decir, justamente está haciendo foco en, bueno, el pasado, bien, le diste ser al pasado, pero nuestra vivencia del pasado también es aquella que el pasado tiene un efecto sobre el presente, tiene esta capacidad de asediar el presente, y eso es incapaz de responder Bergson. Y el contraargumento que arma Sartre, más o menos lo resumían que Bergson supone que el pasado es inconsciente y el inconsciente no es actuante, o sea que no actúa sobre el consciente,
pero sabemos que sí es para nosotros. Sabemos que ese acto sí, que sí actúa sobre el presente. Eso es una contradicción. Entonces, para Sartre, el pasado debe ser consciente y el pasado actúa sobre el presente, básicamente. Por eso, de vuelta, mismo argumento fenomenológico. Tenemos vivencia, o sea, todos tenemos la vivencia del pasado, todos tenemos la experiencia de desasedio del pasado en el presente y la forma que los recuerdos y el pasado afectan al presente. Eh, Sin embargo, tu teoría me dice que no hay ningún tipo de afectación o de acto del pasado sobre el presente. Así que vuelve a caer en un problema. Sí, sí, todas estas discusiones y críticas son muy puntuales, están muy sintetizadas por Sartre y son difíciles de entender, sobre todo porque también implican cotejar con la teoría de, bueno, de los psicólogos o de Bersón, entender cómo Bersón entiende el tiempo como el pasado como una virtualidad, entender la teoría de la memoria de Bersón, entender su crítica a no considerar el tiempo en términos del espacio. Estos son otros temas que son interesantes para elaborar una monografía, no para desarrollar en la exposición de la clase, sí, sí nombrarlos y, como dice Luca, ¿no? Cuál es por lo menos la estrategia argumentativa. Nosotros nos vamos a concentrar más en la parte constructiva de Sartre. Bueno, esta teoría no, cómo hay que entender el tiempo, que es lo que viene inmediatamente después de esto. Pero lo digo por si a alguien le interesa estos puntos, son lindos puntos para elaborar, ¿no? Que implican todo un trabajo, tener un tiempo, ¿no? Y lecturas. Em, pero bueno, el problema con Bersón es eso, ¿no? Es como un avance en la noción del tiempo, pero una insuficiencia en justamente eso, ¿no? En no explicar la actuación que tiene el tiempo, el pasado, ¿no? Haber sacado toda su eficacia, ¿no? Y no poder dar cuenta cómo está todo el tiempo asediando el presente, ¿no? El para sí. Y me adelanto un poco a todo este capítulo del tiempo, pero bueno, lo que quiere insistir Sartre, a lo que va en el fondo, es que el tiempo con esos tres éxtasis en realidad es una estructura única. Entonces, ninguna teoría que hable de alguno de esos tres momentos de forma aislada y abstracta sirve para explicar esa unidad de estructura. O sea, todos tienen que poder comunicarse con el resto, todos afectan al resto, todos salen de sí mismos para afectar al resto, tanto el pasado sobre el presente y el futuro sobre el pasado y así, porque el tiempo es una estructura compleja, pero es una estructura. Entonces, esos momentos interiores que tiene el tiempo, quizás ahí me puedo poner hegeliano, pero son momentos abstractos y se vuelven concretos en la unidad de la estructura. Sí, tal cual. La expresión de Sartre es justo síntesis interna, o sea, la temporalidad es una síntesis interna, lo cual significa todo lo que repuso recién Luca, ¿no? Son momentos que no se pueden disociar entre sí y cuando describamos bien uno, va a aparecer los otros dos. O sea, nunca vamos a poder dar cuenta de uno sin dar cuenta de los dos. Lo único que acá, por una decisión metodológica que explicita al principio, dice que va a ser una descripción desde por así decirlo, el sentido común, ¿no? De qué es sentido, y las teorías científicas que hay en el momento, de qué se entiende por pasado, qué se entiende por presente, qué se entiende por futuro, y va, ¿no? Apartado por apartado uno y otro. Después de escribir uno y otro, y ahora vamos a ver cómo están unidos, ya en los apartados de la temporalidad estática y la temporalidad dinámica, ya los toma como una unidad, ¿no? Una unidad que es al mismo tiempo una multiplicidad, algo que se asocia y se disocia constantemente. Em, pero bueno, eso es el primer tesis de Sartre que dice acá, que es, bueno, el tiempo vamos a ver que siempre es una síntesis interna entre estos tres éxtasis que los podemos separar de manera abstracta nomás. Sí, también los esquemas
súper heideggeriano, como hermenéutico, como empiezo por un lado, pregunto por el ser de esto y me lleva a lo otro, me lleva a lo otro y bueno, nos damos cuenta que el tiempo al final es una estructura única y compleja. Eh, pero es yendo al fondo de la pregunta sobre el ser del pasado que nos va a iluminar algo de la estructura, nos va a llevar al ser del presente y así el ser del futuro y ahí sí llegamos a la eh, concretitud de la estructura completa. Sí, concretitud a la totalidad de la... Sí, me recuerda un poco lo que hace con la Sorge, las tres estructuras. También empieza por un lado, o en la cura, Heidegger, ¿no? Empieza por Sí, un sí, lado, va hasta el fondo, ve que una cosa no le sirve, eso le lleva a otra, y bueno, termina armando todo el panorama completo. Pero bueno, ayer, esto me lo digo porque hablando con Lucía ayer, me decía así que era muy difícil entenderlo, que no entiende cómo argumenta él, y yo le decía esto, hace eso, pregunta por algo hasta el fondo y eso lo va a llevar a otras cosas. sí, 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 sí. En este caso está la cuestión heideggeriana, ¿no? De tomar el Dasein en su sentido cotidiano y describir, ¿no? Cuál es su modo de ser y es el modo de ser cura. Em, y después mostrar como todo elemento, no sé, por ejemplo, la caída no se podría entender sin la resolución del proyecto, el ser para la muerte, cada uno está involucrado con otro. Pero cuando dice Sartre eso de, bueno, descripción preontológica y fenomenológica, es un poco, bueno, tomar esto y, primero, esta crítica a las otras teorías científicas y filosóficas, y después incluso desde el sentido común. Aparece el caso de era Pedro, me parece. Pero, Sí, el ex alumno de la escuela técnica, y qué se entiende con que era su pasado de ex alumno, ¿no? En comparación ahora que tiene 40 años, y todo un análisis de ese fenómeno, y el camino que traza Sartre es ese, ¿no? En bueno, es explicar que el ERA. enseguida después de Sí, esto dice, bueno, el problema por lo que fallan estas dos posiciones porque están pensando desde el ser intramundano, o sea, quizás desde la posición de caído, ¿no? Em, desde lo cotidiano, y bueno, tenemos que reponer esto, pero desde otro lado ontológico, más fuera de esa cotidianidad o esa inmediatez de cómo se nos da el pasado. Si no, nunca la vamos a entender, si no, nunca vamos a ver esa conexión que tiene el pasado con el presente con el futuro y tal. tal cual, ¿no? Acá en ser intramundano es como decir el ente del mundo o como decir la cosa. Es entender el tiempo en términos de cosas. Y lo que propone Sartre es entender el tiempo del para sí, porque la temporalidad es propia del para sí, ¿no? O sea, el para sí es temporal y es lo que trae la temporalidad al mundo, y el ser en sí, como habíamos visto en la introducción, pero acá se refuerza un poco más, en verdad no tiene tiempo como uno de sus modos de ser, ¿no? Si gana tiempo es porque el ser para sí lo temporaliza, temporalizándose a sí mismo, ¿no? O sea, hay una temporalidad originaria que es distinta a la temporalidad mundana de los objetos, que después se puede describir con el tiempo de los relojes, como dice Husserl, ¿no? El tiempo de la ciencia, o el tiempo como forma pura de la intuición, como proponía Kant, pero esa es una temporalidad de segundo nivel, ¿no? Ya hipostasiada. Esto que es algo típico del movimiento fenomenológico que aparece en lecciones, por ejemplo, es, bueno, primero hay que describir el fenómeno de la duración y la duración de la conciencia. Sartre dice, bueno, primero hay que describir el tiempo, y el tiempo nos damos cuenta que es tiempo del para sí, eh, en sus tres éxtasis temporales, y esa es el origen, digamos, la fundación del tiempo. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Mm? El tema difícil, pero bueno, pregunten, comenten. Si alguien entendió de otra manera algo, lo discutimos. Sí, sí, interrumpan que si no es aburrido.
Bueno, y acá es cuando decía Carlos que después de sacarse de encima a Descartes y a Bergson, trae a Husserl eh, y lo trae de buena manera, diciendo que es el que muestra que la actualidad del pasado operando en cadenas retencionales, digamos. Bueno, ahí lo parafraseé yo, pero en cadenas, ay, bueno, tengo que reponer qué es una retención. Quizás es too much. ¿Viste qué Eh, difícil que es enseñar? oh, em, pero es decir, en Husserl el pasado no está como una cadena de perlas, de momentos aislados, uno detrás del otro, que van atrás del momento presente, sino hay una continua afectación de un momento pasado en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, hasta el presente. Y todo se termina involucrando en una gran cadena compleja, pero inseparable. Cada elemento por sí mismo no tiene ser, digamos, solo esos momentos de retenciones, o digamos, no vemos retenciones, pero digamos, esas perlas que hay detrás del presente, no son nada por sí solas. Son en tanto un momento del pasado afecta al siguiente momento del pasado, que afecta al siguiente momento del pasado, y así se arma esa complejidad densa que es el tiempo y esa estructura compleja a la que quiere llegar Sartre. Por eso le da lugar a Husserl y le reconoce eso. Que sin embargo dice que es muy idealista y no hablamos de Husserl. Se enoja y se lo saca de un plumazo, como dice Carlos. A mí me parece que hay para objetar, pero bueno, no es el tema, Totalmente. no es el punto. O sea, lo único que diría así brevemente es que lo que vos estabas reponiendo, Lucas, de la temporalidad en Husserl, y lo que menciona Sartre es que cada retención queda fechada, cada percepción queda fechada en la cola retencional. Pero ahí está considerando solamente la intencionalidad longitudinal, pero son dos. También hay una transversal que es la que socializa o relaciona la retención de una retención pasada con una protensión de una retención y con una protensión de la protensión y con la protensión. Entonces, la verdad es que sí están encadenadas. O sea, el recuerdo queda conservado intencionalmente, no queda simplemente como un dato en un Word guardado, sino que tiene Exacto, una intencionalidad conservada. exacto. Entonces, cuando dicen, no, pero justo se queda en el presente y el pasado parece que no afecta. No se afecta, pero lo saca y dice, no, idealista. Sí, Bueno, ya hay que dejarlo avanzar al hombre. exacto, exacto. Es una cadena de intenciones, de intencionalidades entre retención y retención, entre momento del pasado a momento del pasado, y ahí está otra intencionalidad que las conecta todas a una eh, conciencia, digamos, vacío de esa densidad del tiempo. Pero bueno, sí, el tema ahí se pone pinchudo y mejor pasar a lo que sigue. Bueno, Eh, perdón, lo que dice Sartre aquí es que ya, o sea que el argumento contra Husserl ya lo hizo en la sección pasada. Acá simplemente nos recuerda que así como fallaron las protenciones, la Claro. explicación intencional, acá van a faltar las retenciones, entonces no hace falta explicitarlo. Habría que volver buscando esa crítica para encontrar la crítica completa, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya está, Sí, me enchufé. retomo, sí, un poquitito, nomás porque no vale la pena que ocupemos mucho tiempo en esto, sobre todo porque me parece más importante, como estamos encarando por primera vez el tema, ver qué es lo que propone Sartre, ¿no? Claro. Pero en el caso de la crítica a Husserl, el problema que tiene es que las retenciones están atadas a la protoimpresión. O sea, lo que dice Husserl es, bueno, toda conciencia de cualquier intención es temporal, o sea, dura en el tiempo. Y esa duración tiene tres momentos. Lo que es la protoimpresión, que sería el momento sensorial de vivencia, de la hora, pero que dice, bueno, hay que entenderlo como una división infinitesimal, porque ese ahora inmediatamente pasa, ¿no? Ese sido deviene, pero ese devenir no es un olvido de la hora, no es que se pierde, sino que es retenido, ¿no? O sea, hay un componente de toda conciencia que se llama retención, que es lo que dijo Lucas recién,
que guarda ese ahora y hace que nosotros podamos, no sé, en el fenómeno de la melodía, que es el ejemplo que analiza fenomenológicamente Husserl, no nos olvidemos de la nota pasada cuando aparece una nueva nota, sino que la retenemos sin que sea actual y podamos escuchar toda la totalidad de la melodía, ¿no? Sin haber perdido, ¿no? Muy importante en Husserl es que esta duración sea un estilo de síntesis, de unidad. Eh, y esas retenciones, como dijo Luca, o sea, no es simplemente como una cadena de perlas, o sea, que agregas una que están compartimentadas en bloquecitos, como si fuera un blockchain, sino que cada una está como comprendida en la que le sigue en el orden, o sea, más inmediato a la protoimpresión, porque cada última retención acarrea consigo todas las demás. ¿No? Porque el ahora que pasa también siendo hora que tenía otra retención atrás, ¿no? Y todo es, no sé cuáles son las mejores metáforas. Husserl utiliza eso de un cometa y la cola Cola de del un cometa. cometa. Sí. Pero bueno, lo importante para entender, por ejemplo, la rememoración y la memoria es temporalidad de la conciencia que retiene los momentos pasados, haciendo que no se pierdan y que estén interconectados y también ordenados, ¿no? Para que uno sepa perfectamente cuando recuerda algo, si pasó antes de otra cosa o después de otra cosa, ¿no? Y toda conciencia temporal tiene una dirección, ¿no? Que va y cae, se va, Se hunde en el pasado. se hunde en el Se pasado, hunde. más difícil Pierde retomar. intensidad. Pierde intensidad, más difícil recordar un momento lejano que un momento reciente para Husserl, aunque hay otras motivaciones pasivas que determinan que se puede recordar y que no. Eh, y bueno, pero en ese hundimiento igual todo sigue conectado, ¿no? O sea, se hunde todo junto, es como que también retenemos el olvido, por así decirlo, ¿no? Y el problema de Sartre es justamente que todas esas retenciones están siempre, toda esa cola está conectada a la cabeza del cometa, que es la protoimpresión. Y esa protoimpresión, para Sartre, como bien dijo Carlos, ¿no? En la introducción, habla sobre, bueno, Husserl cae en un idealismo. ¿Por qué? Porque nada más se queda con lo real, subjetivo, o sea, los datos sensoriales, la GILE, los datos inmanentes, y el mundo queda en una caracterización ideal trascendente, ¿no? Como que nunca logra hacer que la mónada salga de la mónada y reconozca un ser otro de la mónada. Acá, según entiendo yo, está retomando eso, o sea, primero habla sobre las retenciones, después la junta con el momento presente, y siendo presente justamente esto, sensación actual, y no sé, un agile que no sabemos cuál es su origen, Sartre dice, bueno, se quedó corto, ¿no? Se quedó siendo un fenomenista, se quedó no reconociendo este ser que está por fuera de la conciencia, como que todo termina encapsulado. ¿Y se acuerdan en la clase pasada que dijimos que Sartre dice sobre Heidegger que no se quiere meter con el yo porque es una jaula de alondras, de pájaros, ¿no? Bueno, tiene mucho ese pensamiento Sartre, eh, que Husserl se quedó encerrado ahí en el ego, en las vivencias, en el curso de vivencias, y nunca pudo dar cuenta bien de lo que estaría por fuera. Bueno, la reducción no la leyó nunca la parte de la reducción, pero bueno, Claro, se está en olvidó, contra de la pero bueno. reducción, es que está en contra de la reducción, eso es lo que pasa. No, y No, él no. necesita, él define en el artículo de la intencionalidad más viejo, que es Ser y la Nada, él Sí, dice que la intencionalidad es salir hacia afuera, él necesita reforzar todo el tiempo ese lado de éxtasis, de explosión, cosas que no están en sí, Husserl, ¿no? Pero bueno, es lo que quiere cosa que no hacer está en Husserl. Sartre. No. Es todo lo que le huela demasiado interior o inmanente, a él no le gusta, necesita eh, hablar sobre algo que sale hacia afuera, que sale al encuentro con otros, que sale al encuentro de las cosas del mundo. Entonces ahí, por eso se saca a Husserl del Sí. medio, porque eso es lo que le huele mal. Título de monografía, el problema de Sartre con la reducción. Listo. No, no, yo no me meto ahí, yo no, no, no. No era ¿Para el qué? único.
Y si leyeron la introducción de Fenomenología de la Percepción, ¿se acuerdan lo que dice Merleau-Ponty de la tarea de la reducción? Que Sí, nunca queda incompleta, termina, nunca que termina. incompleta, ¿no? Sí. Así que había un problema en la interpretación de cómo recién los filósofos franceses, Sartre y Merleau-Ponty, y no sé, uno podría agregar Levinas, no sé, para los mismos coetáneos, con la cuestión de la reducción. Se leía muy en clave idealista. No gustaba, ¿eh? No gustaba. Pero bueno, acá está esa misma crítica aplicada a la conciencia del tiempo. ¿Cómo es la anécdota de Sartre cuando se va a estudiar a Husserl que quería hablar sobre el vaso de cerveza o algo así? Se juntaban en un bar con Ah, pero eso es Simón. mucho, todavía no había Pe- leído Pero, nada. él quiere hablar del vaso de cerveza, no quiere hablar de una cosa abstracta, inmanente. Si no puede hablar de la birra que tiene sobre la mesa, no le importa. Es la charla que tiene con Aarón cuando Aarón vuelve de Alemania y le cuenta sobre la fenomenología que estuvo estudiando. Le dice, bueno, ves este vaso, bueno, vos podrías hablar filosóficamente de este vaso desde la fenomenología. O sea, la fenomenología te permite hablar de eso. Y él dice, excelente, ¿no? Es lo que quedó de la charla. Bueno, el encanto de Sartre fue poder hablar de cosas del mundo, justamente en ese ímpetu anti-idealista. Y bueno, también se decepciona justamente porque quizás Husserl le queda demasiado en términos abstractos o en esta reducción que implica hablar de una hile, un material de presencia que no tiene nombre y le corta las piernas, digamos, en ese sentido, para poder hablar de asuntos del mundo concreto del día a día. Y Sí. bueno, eh, así que quitado Husserl de un plumazo, pero reconocido la forma en la que piensa el tiempo, Perdón, eh, anécdota, ya que estamos con la diga, anécdota y sé que gusta sí, mucho, antes de momento, que momento sigas con anécdota. la... Sí, sí, aparte Y relaja. así la gente no se aburre. Somos Sí, sí, sí. muchos. En una de las, a ver cuál es, creo que La plenitud de la vida, de Simón de Beauvoir, Simón de Beauvoir cuenta que trasnochaban Sartre y ella leyendo las lecciones fenomenológicas de la conciencia del tiempo, ¿no? Lecciones fenomenológicas de la conciencia del tiempo. Y que discutían arduamente sobre eso, ¿no? Tan apasionados. Em, Así que hay que suponer, tomando esa nota, que no es como una lectura superficial y un sacarse de un No, plumazo, ¿eh? Hay acá por lo menos, no sé, por lo menos una postura firme, ¿no? Sobre No, yo Husserl no creo es que suficiente a para... veces bromeamos con que se lo toma a la ligera, pero yo creo que en realidad Sartre tiene una intención muy clara de dónde quiere llevar la filosofía y bueno, hay cosas que le quedan por fuera y no tiene ningún pudor en dejarlas de lado o interpretarlas como él quiere. Y eso es muy positivo, o sea, hay que verlo también. y Es un además intérprete sin hasta, maestros, también. O sea, Sartre es uno de los primeros que introduce la filosofía husserliana. No como divulgador, sino como filósofo. O sea, que hace su teoría a partir de... Pero no se conocía a Husserl en ese tiempo. Pocos conocían. Perdón, Carlos, sí. nada, iba a añadir como factor como coeficiente de adversidad, que también los textos inéditos de Husserl se siguieron puliendo a lo largo de los años y algunas cosas que antes estaban muy oscurecidas, poco a poco se han ido esclareciendo y Sartre agarra eso de primera mano y lo interpreta Tal más o menos cual. con lo que puede al momento, ¿no? Y siguen apareciendo husserlianas y Se siguen explicaciones de publicando, se siguen publicando. cada vez podemos decir que lo conocemos un poco mejor, entonces quizás sería anacrónico exigirle todos los análisis a alguien que está recién introduciendo Husserl con los textos disponibles al momento, ¿no? Sí, bueno, tal cual, tal cual. Bueno, algo que les digo para que retengan justamente, es que a diferencia de Merleau-Ponty, Sartre no conocía lo que hoy se llama la fenomenología genética, donde Husserl da cuenta de las síntesis pasivas y cómo el yo despierto, que es el yo que se representa, que actúa, que enjuicia y demás, está basado en un yo subterráneo, vamos a decirlo así, eh,
que estas retenciones, digamos, elaboran síntesis del cual el yo no es consciente, pero que afectan a la conciencia de este yo despierto. O sea, el yo despierto es la punta de un iceberg, ¿no? Hay toda una parte subterránea que es actuante aparte, ¿no? Porque define, bueno, qué se recuerda, por qué se recuerda. Es el típico hecho de, no sé, el ejemplo prustiano de la Magdalena, que te hace recordar toda tu infancia. ¿Cómo se explica eso, no? Porque eso detona. Y bueno, hay algo en el aroma de la Magdalena actual que te recuerda, ¿no? Y hay una síntesis ahí por semejanza, que despierta todo, te desbloquea todo ese sector de la memoria. Bueno, todo eso son, bueno, todos los manuscritos que Van Brenda lleva a Lovania y bueno, y Merleau-Ponty accede y conoce Ideas 2, por ejemplo, y toda su teoría de la corporalidad parte de ahí. Sartre, No tenía idea. ni enterado, ¿eh? O sea, ni enterado. Así que también está bueno contextualizar qué, qué tenía a la mano y qué pudo leer y después de eso qué entendió de lo que leyó, ¿no? O sea, pero bueno, eso, la temporalidad en Husserl es la puerta a la fenomenología genética. Y acá Sartre está trabajando con esto sin conocer todo lo demás elaborado sobre eso. No seamos tan crueles, pero O bueno. sea, Alan, Sí. entonces quiere decir que Sartre se quedó nada más con que con las protensiones y retenciones que explicaba Husserl y entonces como que no, como si no diera cuenta de que el presente, de que el presente es una unidad que conlleva todo el pasado, sino que tiene solamente como si fueran pedacitos de pasado inmediatos. No sé, no sabría contestarte así sin ponerme a leer de nuevo así muy detalladamente. Si realmente pensaba que Husserl tenía, a ver, una visión así discreta eh, y como atomista, ¿no? Del pasado y esos pedacitos se iban uniendo. Porque la retención husserliana no es eso, Es que ¿no? para mí lo que le reconoce acá es justamente lo contrario a eso, justamente le reconoce que ve esa conexión entre el pasado y el presente Mm, en lo que hace Husserl en las lecciones. Y que la crítica va más, la crítica de Sartre a Husserl va más por el lado de dónde se origina ese dato de conciencia, ese dato presente, que luego será retenciones, lo que quieras, pero ese dato de conciencia en Husserl es una cosa muy abstracta, una materia, una gile, que llaman en ideas, que a Sartre le huele idealista, ¿no? Y no tiene ese carácter de trascendencia que siempre Sartre está buscando en todo lo que escribe, esa trascendencia hacia el mundo, trascendencia hacia el otro. Esa gile husserliana es como, bueno, algo muy abstracto y que queda muy inmanente a la conciencia, muy escéptica con el mundo de afuera, si se quiere. Claro, porque, o sea, yo sí. lo decía en relación a que las retenciones es pasado inmediato, como si fuera lo último que pasó, ¿no? Las retenciones retienen Sí, todo. Todo, Es, o sea, es como lo de la cola, ¿no? O sea, es algo, un constante fluir hacia el pasado, o sea, las horas que pasan, pero que todos están unidos como por una cuerda, y todos son la misma cuerda. claro. En ese sentido está como cerca a la visión bersoniana, ¿no? De que los momentos de la conciencia están interpenetrados y no se puede dividirlos en elementos discretos. Esa cuantificación del tiempo en verdad es un paso en falso que hace la ciencia para Berzón, pero que no explica bien la naturaleza de la temporalidad. Husserl estaría en la misma dirección, ¿no? De que estas retenciones no son representaciones autónomas que se van sumando y vamos adicionando. Es todo un continuo, ¿no? O sea, es la idea de continuidad. Eh,
Pero bueno, y la crítica de Sartre es que toda esa continuidad desemboca en el presente, lo que le da realidad a todo. Y ese presente no está explicado, como dice Luca, desde una trascendencia o acá desde un éxtasis. Queda encerrado en sí mismo. Ese es el problema de Sartre. Pero bueno, es una crítica muy así, muy, Sí, sí, muy pero puntillosa, me ¿no? aclaró. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Bueno, eso. si quieren, sigo un Vamos, poco más. sí, sí, sí. ¿Qué es el pasado? Luca, contame. Pará, ¿qué me preguntabas? Eh, Yo hasta era, ahora, yo era alumno de una escuela politécnica. ¿Qué pasó? ¿qué pasó? No sé. Hasta ahora, para Sartre, ninguna posición, Descartes y Iverson, ¿no? Establece un vínculo de trascendencia del pasado con el presente, ¿no? Que em, quedan separados y no hay forma de explicar una especie de cómo el pasado actúa sobre el presente. Que eso fue un poco lo que le reconoce a Husserl y es lo que va a seguir él. Restituir su ser no importa, porque es el caso de Bergson, restituye el ser de pasado, a diferencia de Descartes. Pero no importa si no hay conexión de trascendencia entre el pasado y el presente. La perspectiva del ser intramundano solo puede afirmar que el ser es, pero no puede conceder ningún tipo de vínculo entre este ser macizo y el no ser. Y esto es lo que él llama la ley del instante intramundano. Es decir, el problema antes que eh, simplemente otorgarle ser al pasado es, va muy en línea a todo esto que venimos hablando, es el problema de la trascendencia de uno en el otro, el problema de que salga de sí mismo, el problema de la conexión. Em, Así que las dos perspectivas de Sartre solo conciben a la conciencia en sí. El pasado es mío. Bueno, el otro el tema de la míidad. O sea, porque es un pasado respecto a quién, respecto a mí. El pasado es mío, y esa míidad no es un matiz subjetivo. Desde ella se une el pasado y el presente en relación ontológica. Y ahí va dando un poco con la solución el problema. La unión entre uno y el otro pasa respecto a esa condición de ser mío que tiene el pasado. Eh, es un pasado de un cierto presente. Eh, Ahora, eh, esa condición de midad eh, se puede ver de dos maneras. Una que se le atribuye a Proust como multiplicidad de yoes y la otra es más clásica como permanencia en el cambio. Eh, pero siguen teniendo problemas. Una, la multiplicidad de yoes tampoco explica el vínculo este, entre esos yoes o entre esas secciones de experiencias, si se quiere. Eh, y la otra vuelve a ser como actual presencialista o de la pura actualidad, como que la presencia en el cambio simplemente es un contenido instantáneo que no fluye. Y vos, si querés dar cuenta del tiempo, tenés que explicar ese fluir del tiempo. Y ¿En qué acá página estaríamos? estamos en la página de Altaya, a ver si lo encuentro. Ahí te lo encuentro, ¿eh? Paciencia. Creo que estabas reponiendo un poco el momento donde explica lo de las Pablo. uvas y cómo uno ve madurar las uvas y cómo si Dios viera madurar esas uvas, tendría que ser temporal el mismo. Sí, Que o un es, poco antes. Justo antes de empezar a hablar de Pablo. Último párrafo de la 142. Ok, gracias. Lo de Pablo me lo salté un poco porque me parecía que ya estaba bien explicado con esto. era Pablo, no Pedro, claro.
La amidad es un concepto de un tal Claparède. Bueno, y dice eso que acabo de decir. Sí, parecido a lo que decía Locke también de la idea del yo. Pero bueno, desde la óptica de Sartre, la parte de correcta es la cuestión de que todo pasado está relacionado con un testigo, ese testigo soy yo, y está unido a un presente, ¿no? Todo pasado es pasado de un presente. Sí, sí, y ahí lo dice. Dice, mi pasado no aparece jamás en el aislamiento de su preteridad. Sería hasta absurdo considerar que pudiera existir como tal. Es originariamente pasado de este presente. Exacto. Yo creo que habría que saltar, para poder administrar el tiempo, quizás deberíamos saltar al era, que es el punto de quiebre, ¿no? Mm. Ujú. Sí, igual ya Está bien, hermano. con esto ya termino lo del pasado, porque no me pareció que elucide mucho más este, de lo que ya estamos viendo. Em, Porque habla de esta unidad y de este pasado para mí, eh, pero esa relación de ser mío es particular acá en Sartre, porque tiene que ser una relación interna, ¿no? Y no una relación de pertenencia, o de posición, dice él, que es insuficiente una relación de posición porque explica relaciones externas. Tienen que ser relaciones internas. Solo tienen pasado los seres tales que en su ser está en cuestión de su ser pasado. Y ahí está la clave. Si podemos entender eso, se entiende a lo que va Sartre. Solo tienen pasado los seres tales que en su ser está en cuestión su ser pasado. Hay una relación interna y de influencia entre el ser de este ser, eh, su esencia de ser, la forma en la que es, eh, con el ser de su pasado. No es algo que le pertenece como una cosa, sino es algo que constituye su forma de ser. Cambiar su forma de ser es cambiar el pasado. Cambiar el pasado es cambiar su forma de ser. Eh, ¿Por qué esto es raro? Pero bueno, justamente porque, de nuevo, es una estructura compleja, pero es una. El pasado, como fase aislada del tiempo, no tiene sentido, pierde cualquier posibilidad de ser, se vuelve un no ser a lo Descartes, y acá estamos hablando de que es una estructura del ser, este, de este existente humano, es una estructura compleja y que es constitutiva de lo que es. Eh, entonces ahí está, se encuentra una interrelación, una relación entre uno y otro, entre el semi y el pasado. Sí, tal cual. Em, Acá fíjense cómo gira todo el tratamiento a lo que es un abordaje existencial del pasado, ¿no? Porque el primer paso es, como dijo Luca, mostrar que el pasado solamente pertenece a un ser que está en cuestión su ser. Eso ya nos da la pauta de que el pasado es propio del para sí, ¿no? Porque según la introducción, si lo recordamos, el ser que tiene en cuestión su ser es el ser para sí, no él en sí, ¿no? Así que habría que interpretarlo en esos términos y en términos de, bueno, el ser que es presencia sí, también. Recuerden, la presencia sí, esta automanifestación de la conciencia implica esta distancia con sí misma, o sea, esta anilización. Y el pasado tiene que implicar una distancia, ¿no? Con el para sí y con el presente. Em, y acá, como ya habíamos adelantado, hay una reinterpretación de las estructuras inmediatas del para sí en términos temporales.
Y el pasado, formando parte de este ser, que está en cuestión su ser, o este ser que no es lo que es y es lo que no es, pertenece a la estructura, como bien decía, ¿no, Luca? ¿No? Es una estructura em, que nosotros identificamos con el término de facticidad, del para sí. ¿No? Todo para sí, en este movimiento de trascendencia y negación, niega algo, trasciende algo. Y en otros términos, algo queda trascendido, algo queda negado. ¿Qué es eso? Si lo vemos ahora desde un punto de vista temporal, Sartre dice, es el pasado, ¿no? O sea, que va a funcionar como punto de partida, plataforma de todo proyecto que va a dirigirse hacia otro éxtasis, que es el futuro. Pero el pasado es la facticidad del para sí, ¿no? Y la facticidad es esa dimensión contingente que el para sí, de cierta manera, como dice Sartre, ha de ser sin serlo, ¿no? Porque no se puede identificar con eso. O sea, está esta distancia todavía que no se puede aniquilar, no se puede anular. Y lo que tiene característico este ser que ha de ser es que lo tiene que ser sin poder no serlo. Y acá hay una clave fundamental, no sé si vos, Luca, también la marcaste, que es lo que va a distinguir el éxtasis del pasado con el éxtasis del futuro, ¿no? Porque los dos son seres que ha de ser, ¿no? Un posible también es un ser que yo he de ser más adelante, ¿no? Yo habiendo terminado la clase y tomándome una cerveza, ¿no? Posible. Cuestión que ese posible es justamente posible porque su contrario también podría existir. O sea, yo haciendo otra cosa, tomando otra decisión y otro rumbo, otro curso de acción. En el caso de la facticidad, no sucede eso, ¿no? O sea, es el hecho cotidiano de que las acciones que hicimos quedaron consumidas y nosotros las llevamos a cuesta, ¿no? Una expresión que dice Sartre, el pasado es lo que queda a la saga, o sea, lo que me queda en la espalda. Ujú. Es una carga, ¿no? También. O sea, se puede entender. Otra, o lo dice de una manera bien, no sé, estética para mí, lo que tengo de ser, a diferencia de lo que tengo que ser, ¿no? O sea, Lo que lo que, cargas, lo que cargas, claro, lo que tenés de claro. ser encima, si se Y, quiere, ahí, le puedes agregar por eso, encima claro, o a la saga, y o ahí a se entiende cuestas. o se explicita mejor el tema de la mala fe que vimos hace un rato, sobre todo el ejemplo de el homosexual que trata de eliminar lo que tiene de ser. Claro que no lo es en el modo del en sí, pero no puede dejar de serlo tampoco. Es justamente lo que tiene de ser, lo que es, lo que era, ¿no? Y puede hacer la vivada de decir, bueno, no soy eso como un en sí, pero tampoco no te puedes desgajar de lo que tienes ya hecho y ya constituido como facticidad. No Sí, obstante, y que en siempre ese punto quizás la fórmula de la buena fe ahí es la que dice acá más adelante, no sé si en el presente o en el futuro, que dice cómo se ha de ser lo que se fue, ¿no? Una actitud de, bueno, que hay que entender justamente la idea de sentido y la idea de unidad de toda esta estructura y de cómo se afecta los tres éxtasis a sí mismos. O sea, escribiendo el futuro, se es lo que se fue, también se cambia el pasado o el sentido del pasado. No se cambia el pasado en tanto facticidad, pero el sentido de toda esa estructura sí es afectado. Entonces ahí es donde tiene sentido esta frase de cómo se ha de ser lo que se fue. Sí, eso, eso es a clave. mí me parece, esa es la parte más linda y más original de Sartre en la temporalidad. Me parece que eso sí no lo dice ni Husserl ni Heidegger y eso sí es puro Ah, es hermoso. cosecha sartreana. Sí, esa parte es clave. La cuestión de que la facticidad em, es para sí coagulado también. Es la dimensión del en sí que somos como realidad humana, ¿no? Pero eso no quiere decir que igual seguimos siendo para sí y lo tenemos que retomar. Y tenemos que elegirnos desde ese pasado, que permite entonces resignificarlo.
¿no? En un momento de justo el capítulo, Sartre dice, el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede resignificar. ¿Cómo se resignifica? Bueno, a la luz de un posible nuevo, ¿no? Si yo cometí un crimen y de repente, bueno, me quiero redimir y me vuelvo santo y me voy a la montaña y hago todos actos de caridad, obviamente que ese pasado que soy es resignificado a partir de este nuevo proyecto que he de ser, ¿no? Ujú. Em, Todo pasado, o sea, queda abierto a nuevas resignificaciones, pero como decía Carlos y como decía Luca, ese pasado es lo que es, ¿no? Es la dimensión del en sí, del para sí. Eh, en ese sentido, no se puede modificar. La decisión que tomé fue la decisión que tomé, no tomé otra decisión. También ese pasado, quizás es un para sí, un futuro pasado, ¿no? Porque hay un pasado contingente, no decidido, que es el pasado que viene desde el nacimiento, ¿no? O sea, un pasado que nunca fue posible, sino que es lo que me tocó, ¿no? Y después está el pasado que yo decidí a lo largo de mi vida, a través de los distintas empresas que tomé, que una vez consumidas se vuelven facticidad y vuelven a ser, bueno, el punto de partida de lo que quiero ser. Em, y otra cosa linda, linda, en verdad tétrica, es la explicación de la muerte, ¿no? Desde esta interpretación del pasado. Porque siendo el pasado esto lo que queda la saga, esto que queda la saga va creciendo y en un momento nos aplasta, ¿no? O sea, estamos en constante transformación del en sí. Ese en sí se puede reinterpretar y se puede retomar hasta el momento de la muerte, donde quedamos solidificados, petrificados, y solamente vamos a ser para la mirada del otro. Y ahí está el ejemplo que habla con Juan o con Pedro, no me acuerdo, el recuerdo de Pedro que le gustaba tal cosa, pero si Pedro se murió, ¿qué pasa con eso? Bueno, creo que vamos a llegar a verlo. Sí, te transformás en una historia narrada por otros, ¿no? Mientras vivís, esa historia está abierta, cuando estás muerto, queda en manos de otras personas entenderla a su manera, ¿no? Desde sus propios proyectos. Pero bueno, es esa dimensión de sustancia, o sea, si la realidad humana tiene una dimensión sustancial, esa dimensión sustancial es el pasado, que acá está identificado con la facticidad. Ay, Eso sería lo que tendría que quedar bien claro, más allá de después las críticas a Husserl, las críticas a Bergson, que son mucho más difíciles, la parte propiamente sartreana de cómo entender el pasado, ¿eh? Sí, perdón, Carlos. para seguir con las claves, pero para preguntártelas en realidad, para pedir la explicitación, es atar términos que Sartre ya ha ido utilizando con los nuevos elementos de la temporalidad. Entonces utiliza el pasado es la trascendencia, ya la tenemos. El pasado es el en sí, ya lo tenemos. El pasado es la esencia. Y ahí cita a Hegel, ¿no? La esencia en alemán como, o en griego, lo que era el ser, ¿no? La esencia es sida, siempre central, Gewesen ist, ¿no? Lo devenido, lo lo que ha devenido. sido. Otra cosa que toca, eso me parece que es comprensible en general, pero más enigmático es, el pasado es el valor invertido. Viste que en una parte lo dice. Es como Sí, lo que tira para el otro lado. tal cual, tal cual, tal cual, porque sigue teniendo ese carácter de idealidad en el sentido de esta distancia que tengo con él, de no ser él, ¿no? De no ser el pasado, de tener que serlo. O sea, cuando hablo de no ser acá, hablo en el sentido de identidad, ¿no? De pura y plena identidad, como pasa con él en sí. Em, yo el pasado, o sea, lo tengo que retomar, o sea, en o bueno, cuando trasciendo, me lo llevo conmigo, ¿no? Pero hay un acto de espontaneidad que proviene de este proyectarse, ¿no? Para mantener lo que queda yecto. Ahora bien, ¿no? La diferencia entre los
posibles y el factum. Este factum tiene una exigencia, o sea, de tener que ser esto y no otra cosa, ¿no? O sea, yo tomé esta decisión, podría renegar de ella, pero en el acto de renegar la estoy retomando como decisión hecha, ¿no? Y no puedo hacer otra cosa. No hay opciones ahí, no hay posibles. En cambio, en el valor está esta cuestión de apertura, ¿no? O sea, de tener que elegirme dentro de múltiples opciones, posibilidades. Por eso el pasado lo define como antivalor, ¿no? Porque es justo la esencia, lo que no se puede cambiar, lo que me queda y me define. No es, o sea, contra toda la interpretación de la filosofía sartreana como una defensa, una libertad absoluta, uno siempre tiene que reponer estos capítulos. El capítulo del pasado, después el capítulo del para otro, el capítulo del cuerpo en su dimensión de facticidad, y ahí dice, bueno, pará, tan libre no era entonces el sujeto sartreano, ¿no? Em, y acá, o sea, literalmente, o sea, la realidad humana tiene una dimensión en sí. Y hay una metáfora muy linda que dice, imagínense a la realidad humana como una sirena, ¿no? Y su cola termina siendo, ¿no? El en sí, que poco a poco, ¿no? va creciendo. Ujú, ujú. O sea que va viendo más pasado y te vas volviendo más pescado. Se va volviendo más pescado. ¿Sí? El tiempo pasa y nos vamos volviendo pescados, que cantaba Papo. Pero sí, exactamente. Em, Elegir qué contar de su pasado también. se escucha muy bajito, Lee. Sí, muy bajito. Sí, Si el pasado, ¿ahora? perfecto. No, digo que si el pasado no determina el en sí, el para sí. Pero uno puede elegir qué contar de su pasado, porque tal vez su pasado es lo que nos contaron, lo que... Ahí no estaría una dimensión de libertad también. Sí, es que ese pasado se tiene que retomar, o sea, necesariamente se tiene que retomar, ¿no? O sea, podemos decir, a ver, no determina, pero sí condiciona. Condición. Yo lo explicaría así, entendiendo determinación como una relación causal fija, ¿no? En el sentido como mecánico, ¿no? Pasa una cosa, pasa la otra. O sea, hice esto, en el futuro necesariamente voy a tener que hacer esto, ¿no? Que, no sé, lo puede sostener una visión científica o corrientes filosóficas como, no sé, los materialistas como Hobbes o el estoicismo desde otro punto de vista, donde todo está determinado por alguna ley. Acá Sartre dice, no es una relación de determinación. Cuidado. Eh, ¿Por qué? Porque esta facticidad, yo tengo que hacer algo con ella. Yo he de ser esta. Cuando Sartre dice he de ser esta facticidad, es porque quiere romper la relación de identidad y quiere romper la relación de causalidad entre los dos elementos. O sea, yo tengo que ser mi pasado, debe ser, pero tengo que hacer algo con eso. O sea, yo elijo qué voy a hacer con eso. Y como bien decías vos, Lidi, em, depende qué cuento, hago algo con eso. O sea, yo tengo un material y yo decido cómo presentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es la parte de libertad. O sea, esa es la libertad nuestra, ¿no? De poder contar nuestra historia. Y la parte que no cuentas, la estás asumiendo como no va a contar, ¿no? La asumes como tachada en el relato, pero está ahí. La eres en el modo de negarla, ¿no? De esconderla. Sí, de ocultarla, ¿no? Frente a otro. O frente a uno mismo. Sí, ante uno mismo, y pues si te ocultás algo ante vos mismo, ya sabemos qué tipo de actitud tenés, ¿no? Actitud de mala fe. Mentirse a sí mismo, ocultar esta dimensión de facticidad, decir, pero yo nunca robé y cuando en verdad robaste, nunca maté cuando en verdad mataste, o
o bueno, nunca apoyé a tal partido político cuando en verdad lo hiciste, es lo que Sartre criticaría como, bueno, estás siendo de mala fe. Sí, que también hay que tener el cuidado de que no quede en, o sea, este análisis del sentido que se forja ante lo que uno dice de su pasado, que en realidad yace en una dimensión un poco más fundamental, que es la del proyecto. O sea, no es lo discursivo, si vos lo decís o no, si decís que tenés tal pasado o no, sino que está involucrado en tu proyecto, y el proyecto que tomás cambia eso que está yecto, como decía Alan, ¿no? O sea, o cambia el sentido de esa estructura temporal, no cambia lo fáctico del pasado, pero como dijimos, el pasado es tomado por sí mismo, aislado, no se explica, no pierde entidad, solo tiene sentido en conjunto con toda la estructura, como miembro de esa estructura, y el sentido es algo transversal a esa estructura del tiempo. Entonces, la parte del proyecto y la parte de la elección y la libertad puede modificar el sentido de toda la estructura del tiempo. Hay un término acá que es importante, aunque es un estilo de metáfora para describir esto por parte de Sartre, que es el término huida, que lo repite varias veces y creo que hasta ahora no lo vimos muy presentado eh, en esta primera parte, en la introducción. Pero el para sí va a ser definido como una huida, ¿no? ¿Huida frente a qué? Bueno, frente a lo que es, o sea, acá tenemos el pasado y hacia un lugar, o sea, hay una dirección de alejamiento y otra de búsqueda, ¿no? De teleológica. Em, y las dos se implican porque esta huida tiene que irse de un lado para llegar a otro, como decía Luca, ¿no? Entonces, en este caso del proyecto, yo, de cierta manera, huyo de esta facticidad que me queda a la saga, me queda atrás, hacia un posible. Pero es la plataforma de donde yo puedo hacer este movimiento de huida, ¿no? Y la huida, en tanto sí, o sea, como movimiento, es lo que Sartre va a describir como el presente, ¿no? El presente es el acto de huida, de la huida misma, ¿no? Salir de sí, a algo que todavía no es, ¿no? A un no, a un ser que de ser, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿No? Bueno, seguimos un poquito. Luca, ¿tenés ahí Sí, todavía sí, que sí. decir? Sí, todavía me queda el presente y después hay el futuro. Hablen, intervengan. Somos como 20, así que si todos decimos un poquito, extrañamos la Agregamos. clase. Y sí. Sí, sí, Eh, sí. el, bueno, el tránsito al pasado, dice Sartre, es la modificación de ser. ¿Cuál es el ser que modifica? El ser del presente. El presente es un para sí. Pero la primera actitud que uno puede tener ante la pregunta de qué es el ser del presente puede llevar a callejones sin salida, la cual sería querer purificar el presente de todo lo que no es pasado y futuro. Porque al hacer eso, le queda el presente como un instante infinitesimal, sin ningún tipo de densidad, eh, y al fin que lo aniquila. No hay nada que decir sobre eso, no tiene entidad. Entonces decide tomar otra estrategia y definir al presente en tanto concepto de presencia. Y lo primero que indica es que el sentido del presente es la presencia a. Pero presencia o presente a qué, presente a quién. No es una relación externa de contigüidad, otra vez criticando las relaciones externas y buscando relaciones internas,
sino que es existencia fuera de sí junto a. Sigue expandiendo el concepto de presencia, ¿no? ¿Qué es presencia? Bueno, no puede ser relación de contiguidad externa, sino que la define como existencia fuera de sí junto a. Existencia junto a presencia. No puede ser reposo, es presencia del para sí al ser en sí. Esa presencia es una estructura ontológica del para sí. El para sí lo identifica la presencia al ser, entonces. Esa existencia junto a es existencia junto o fuera de sí, junto al ser. El ser como todo el ser en sí, y esa presencia al ser es la que permite mm, encontrarse con una totalidad del ser en sí. Ok, entonces empieza a bosquejar una relación de intencionalidad, de exterioridad, junto a algo que no es el para sí. Eh, Ser ahí determina la perspectiva según la cual se realiza la presencia. Eh, y acá habla que quizás se me pueden ayudar, que yo no entendí tan bien, la idea de sacrificio, porque habla de que es un sacrificio extático de sí, la presencia. A ver, ubicanos en la página. 153, si no me equivoco, ¿no? Sí, posiblemente sí. ¿Y dónde? Ah, acá lo encontré. Es el segundo párrafo, si tienen Altaya, 153. Sí, sacrificio extático, sí. ¿Querés que lo leamos un poquito? Sí, Por lo menos de donde empieza la oración con esa frase, con esa expresión. Sí, leo la oración de este modo, desde ahí. Sí, desde ahí, dale. De este modo, el para sí hace que los seres sean para una misma presencia. Los seres se develan como copresentes en un mundo en el que el para sí los une con su propia sangre, por ese total sacrificio extático de sí, que se denomina la presencia. Bien, sí, muy dramático Sartre acá. Sí. No le presté tanto atención a la palabra sacrificio, la pasé de largo, pero es interesante. A ver, ¿cómo la interpreto yo? O bueno, no O sé sea, si alguien yo lo quiere. interpreto como que es una vuelta hacia algo que no es él y como una especie de aniquilación de sí. Pero bueno, pero porque también por lo que entiendo que es la intencionalidad para Sartre, como ese salirse de sí hacia el mundo, esa explosión del ser que, que se vuelca hacia algo externo, sí. Pero eso es muy vago, como es más o menos lo que entendí que quizás iba para ese lado, pero me gustaría que sí lo puedes aclarar. Estaría genial. Sí, 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 sí. Acá creo que la clave es que está hablando de los seres, o sea, de los entes, y lo que antes apareció como los seres intramundanos. Porque vos habías dicho, ¿no? Bueno, hay que entender esta presencia no como contigüidad. Eh, Claro. y ese modo es el modo en que se puede entender dos entes, o sea, dos cosas del mundo, cuando una es presente a la otra. Como, no sé, un vaso y una botella de agua, los dos son copresentes, ¿no? Justo dos pelotas de billar que se chocan en los distintos ahora están siendo copresentes. Esa concepción del tiempo para Sartre es derivada, después lo comenta, es algo que también está trabajado en Heidegger, o sea, este capítulo de la presencia sigue bastante a ser y tiempo, sobre presente ante qué, ante la totalidad de lo ente. Em, pero bueno, hay otra temporalidad originaria que acá Sartre habla de la presencia en tanto el para sí se niega y niega el ser y hace que el ser se pueda presentar a sí mismo, porque en el capítulo anterior vimos, ¿no? El para sí es el en sí intentando fundarse, intentando llegar al sí, a la unidad. Em, y lo que dice acá con sacrificio es que las cosas así, si abstraemos nuestra subjetividad, o sea,
nosotros como testigos de las cosas que hacen que decir que el objeto A está presente al objeto B, no son presentes entre sí, no existe esa relación. No existe el tiempo, digamos, para Sartre en sí, ¿eh? Em, y en ese sentido, bueno, no se puede decir que una cosa se presenta a la otra. Ese estar presente o presentarse implica un ser que esté en cuestión su ser, o sea, implica el para sí. El para sí es testigo de sí, y en ese sentido es testigo de las otras cosas, y las otras cosas son como testigos de sí gracias a él. O sea, se sacrifica Sí, sí, extáticamente es por eso que posibilita la totalidad del ser en sí. la totalidad del ser en sí Gracias y a que hay un para los sí, para el cual las entes. otras cosas son presentes, hay una totalidad del ser en sí para ese para sí. Por eso dice, Sí, la presencia no es una relación de exterioridad, sino que es una relación de interioridad, es algo que inyecta el para sí es una relación que el para sí establece con el en sí y entre los en sí, digamos, Sí, y yo sí, creo que ahí secundariamente, ¿eh? es de O sea, interioridad porque es lo que no es el para sí, digamos, porque al final todo descansa en un vínculo negativo del para sí con el ser. sí, Y de sí, ahí, de ahí que es una relación del acto interior. ontológico que mencionaba en el capítulo anterior, esa negación. Sí, tal cual, para mí hay que entender este sacrificio muy dramatizado en eso de que, a ver, cuando hablamos de el sí como lo macizo, también hablamos de que el para sí es esa grieta que se abre ahí, ¿no? Y esos relieves que se forman. Em, Es que bueno, gracias. es un vuelco a lo que no es. Por eso extático, es una salida de sí hacia algo que se define por no ser el para sí. Entonces es un vuelco del ser hacia lo que no es, Exactamente, pero en es ese esa sentido. inyección de nada también. Claro, ¿Por qué? Porque para que dos cosas sean presentes, se tienen que distinguir, tiene que haber una negación. Y toda negación es una determinación. Para que A sea A, B sea B y A sea presente a B, hace falta esa nihilización. Como ya en el capítulo anterior logramos demostrar para Sartre, ¿no? Que la nihilización viene del para sí, la presencia en tanto relación que implica una negatividad eh, solamente puede venir del para sí. O sea, las cosas, si son presentes entre ellas, es porque hay un para sí que es presente al en sí o a la totalidad del ente de una manera más originaria que esta otra manera, que es o sea, la concepción ingenua del tiempo, la concepción científica del tiempo, que lo sustancializa. em, pero que, bueno, le faltaría este fundamento, ¿no? Este fundamento ontológico que está revelando Sartre, ¿no? De qué es el tiempo y de dónde viene. El tiempo de las cosas es un tiempo derivado, posterior, o sea, fundado. Ahí, fundados en una relación negativa del para sí con el en sí. exacto, sí. Y Bien. es una afirmación de que, bueno, el tiempo no, las cosas las cosas en sí mismas, si se pudiera hablar de cosas, no tendrían tiempo, no tendrían presencia o copresencia. Ujú. ¿Bien? Y luego añadiría, por el tema del presente, que es lo que cierra, y ya no debería sorprendernos en este punto de que Sartre le da la vuelta a la concepción natural del presente, como el presente es lo que es, el futuro es lo que todavía no es y el pasado es lo que ya no es. Y más bien acá al pasado le ha dado cierta entidad, como la facticidad, y el presente justamente no es. Es lo opuesto a lo que uno se... A lo Y del un sentido poco, común, ¿no? Porque decir el presente es lo único que es. y a Husserl también, porque Solamente en tenemos Husserl el presente. en Husserl, el presente, la protoimpresión, es presentación y el pasado es despresentación. Acá directamente el presente no es justamente la huida, el salto, el estallo continuo, ¿no? Este, me parece muy interesante y que rompe el Sí. sentido común y por eso es tan genial.
Sí, sí, es muy genial. Sí, ahí, bueno, huida es la manera en que él lo define, ¿no? El presente es la huida, o sea, el movimiento de huida. Después, el punto de partida y el punto de llegada es lo que sería el pasado y el futuro, pero la huida en sí es lo que tenemos que entender como presente, evitando todas las interpretaciones de sentido común que tenemos, ¿no? De, no sé, pensar el tiempo como una línea, poner un punto y decir este es el presente, lo que viene más a la derecha es el futuro, lo que viene atrás es el pasado. No, esas concepciones están desvirtuadas para Sartre, ¿no? O por lo menos no es la temporalidad original de- del ser. Eso que quede claro como, bueno, qué es lo que pretende hacer acá Sartre, ¿no? No es que va a decir que no sirve ese tiempo hipostasiado, ese tiempo sirve para la ciencia, sirve para uso del sentido común, para planificar reflexivamente un proyecto, ¿no? Donde, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Qué hice antes? Pero en la conciencia inmediata no hay algo como el presente. Es muy difícil hablar de esto, como decía San Agustín, ¿no? ¿Cómo describir esto? Bueno, es que no, o sea, Pero no hay que caer en las paradojas que genera querer hablar de fases, tanto presente, pasado, futuro, aisladas. Siempre volver a es un todo, es una estructura, todo se explica en conjunto, por sí solos, son momentos abstractos y no sirven para nada. sí, sí, aparte el lenguaje cosifica, ¿no? Eh, Cuando hacemos, porque aquí estamos haciendo una reflexión sobre esto, esta reflexión está hipostaseando lo que en verdad vivimos de otra manera y las palabras que agregamos son aproximaciones, ¿no? No me acuerdo, había un compañero antes que habló de que, bueno, entonces es inefable y en cierto sentido sí, la verdad. Pero uno puede tener, a través de la palabra como una intuición, diría Sartre, de nuestro modo de ser. O sea, estamos de acuerdo con esto, validamos, verificamos esto, porque lo somos, ¿no? Eso. Si les parece, agregamos algunas cositas más, hagamos 5 o 10 minutitos, que yo tendría que cerrar la clase un poco más temprano hoy. Y después de última, la clase que viene, no, la otra, decimos algunas cosas más de la temporalidad, va a haber tiempo. Todavía tenía un par de Y cosas. por eso, sí, pero si podés Obvio, sintetizar, obvio. te Ah, sí, pues agradezco. ya termino, son 5 cosas. Ah, entonces que te agrandás, que tengo un montón de cosas acá más para decir. Ya No dije un tenías. montón, dije un par. ¿O dije un montón? No, No, no dijiste un ni en pedo montón. tengo un montón. O sea, Pero sonaba, tengo un montón de cosas para decir. no, media página. Es media Bien, página. me Para encanta. liquidar el presente. Y bueno, el futuro nos queda de tarea. Dale, liquidar el presente, vamos a liquidarlo. ¿Quién se cree dando tareas? Si no soy el último que la cumple. Em, Entonces, ¿qué demonios es la presencia, ¿no? Porque veníamos preguntando por el ser del presente, no podemos decir qué es el presente simplemente quitándole su parte de futuro y de pasado, porque nos quedamos con una fase vacía, infinitesimal, sin ningún tipo de densidad. Entonces, su estrategia es preguntar por la presencia, ¿presencia a qué? Presencia del ser en sí para el ser para sí. Así que esas fórmulas mágicas de Sartre que condensan muchas cosas, nos dice que la presencia del ser para sí al ser implica que el para sí es testigo de sí en presencia de ser como no siendo ese ser. Un quilombo, pero, pero son esas frases que hay que tomarse 2 minutos y si la entendiste, entendiste todo. Lo leo, no. La presencia del para sí al ser implica que el para sí es testigo, clave testigo, es testigo de sí en presencia del ser como no siendo ese ser. El para sí es testigo de un ser que el para sí no es. Y es testigo en tanto que se hace consciente de esa negación que es el ser, que no es el para sí. Em, y a ver si entiendo mi letra, y este no ser presente, ¿qué dice? Hay que volver a la relación del para sí con el ser.
si queremos entender qué es el presente, ¿no? Porque hasta ahora solo respondimos qué es la presencia. Hay que dar la última vuelta de rosca y podemos entender qué es el presente. Miren, es interesante ver las pocas páginas que le dedica al presente, ¿no? En Sí. comparación a las que le dedica al pasado y al futuro. Siendo quizá el pasado, o bueno, ahí creo que cabeza a cabeza está con la parte del futuro. Pero es eso, mucho más no se puede decir. Es lo que ya habíamos descrito como presencia sí, o este modo de ser problemático de no ser lo que es y ser lo que no es. Em, Quizá lo más valioso acá es em, liberarse de la concepción cosificante, ¿no? Del, del presente como instante, ¿no? Como Bueno, es que el ahora. Sartre te dice, nunca se podrá decir es del para sí. ¿Por qué? Porque no hay adecuación del ser consigo mismo. Es Exactamente. un instante negativo, ¿no? Está vacío. Por eso también es cortita la sección. Porque ¿qué es presentemente este ente? Bueno, en lo negativo, algo que no es. O sea, no es presente, en cierto Sí, sentido. Porque no hay, de nuevo, no hay adecuación del ser consigo mismo. exacto. Bueno, acá de nuevo con los reflejos. El ser del para sí es reflejo de reflejo sin objeto. No hay objeto que esté reflejando, es solo el reflejo de un reflejo. Em, no sé si me queda, si me queda muy claro esto del presente. O sea, para describir o para expresar lo que es el presente, lo niego como objeto, como, como lo que no soy, el para sí. O sea, Sí, ¿sí? es todo lo que no sos. Es el para sí viendo el ser y dándose cuenta que no es eso, porque eso que es presente ante él no es él. Entonces Exacto. la Entonces lo relación es niego, puramente negativa, sí, sí. claro. Y el problema acá es que lo que es a él mismo, lo que es presente de él para él, lo que es presente del para el para sí, también es negativo, porque si no es porque es un en sí. Entonces la relación que tiene consigo mismo también es negativa. Por eso dice Sartre que no se puede decir es del para sí. Sí. Los grandes problemas de una ontología de la negatividad, ¿no? Pero sí, exactamente. Porque cuando hablas con la relación con el en sí, o sea, con todo lo que no es el para sí, es re fácil. Porque sí, sí, bueno, la relación que hay es negatividad. Pero la estocada final para volvernos locos es esto. Bueno, ¿y qué pasa entre el para sí consigo mismo? Si quiere decir qué es lo que del para sí es presente ante sí mismo, no puede decir nada porque terminaría deviniendo aquello que En ser, dice. Claro, claro. aquello que dice, totalmente, aquello que dice el para sí de sí mismo, todo eso que diga va a estar hablando del en sí y no del para sí. Por lo Claro. tanto, de nuevo encuentra relación negativa, de nuevo no hay nada que decir presente del para sí. Y más específicamente va a ser de su facticidad, o sea, su pasado. Claro, ¿No? De qué reniega también, es como reniega de su pasado, o sea, huye de su pasado, que es ese ser que no es, sí. pero que ha de ser. Digamos, o sea, hay una separación y unión, y eso es fundamental en todas las descripciones sartreanas del ser y la nada, que ya habíamos visto en la presencia así, ¿no? Donde tenemos una síntesis que permite decir que la conciencia reflejante y la conciencia refleja son la misma, o sea, hay un estilo de identidad, ¿no? Lo que permite decir yo soy yo, por así decirlo, pero también hay una separación, o sea, hay una unión que separa. Esto, si ustedes avanzaron o quieren avanzar Claro, claro. en la
temporalidad dinámica, Sartre se dedica más páginas a describir eso de esta totalidad destotalizante que es el para sí, que mientras separa une, o sea, esta negación deja unido, deja atado. Entonces, el pasado que yo niego, no es que me disocio de él, no es que lo aniquilo, sino que lo tengo como lo negado y como lo pasado. Algo súper importante, me olvidé, pero que hay, por suerte acá hay una nota al pie de Balmar, es que él traduce el participio de passé, que yo ya hablé de esto, o sea, del verbo francés de passé, que es sobrepasar, como lo pretérido trascendido. Es lo más osado que hace Balmar en la traducción, ¿no? Porque son dos cosas bastante distintas. Pero yo recomiendo que piensen en el término original que usa Sartre, ¿no? De lo dejado atrás, porque de passé obviamente implica espacialmente algo que queda atrás. Eh, También pasa con trascender, quizá, ¿no? No tenemos tanto problema. Ahora bien, lo trascendido queda como pasado y se vuelve como esencia. Esa esencia no lo soy a la manera de la identidad porque huyo de ella. ¿Hacia dónde huyo? El Hacia pasado. la... no, No, al hacia, revés, hacia el futuro. claro, de lo que soy falta. Como esta nihilización me vuelve carente, hay una búsqueda del sí. O sea, es una cosa media contradictoria, pero huyo de la identidad para alcanzar el sí, que no es lo mismo, ¿no? El sí es la identidad sintetizada, por así decirlo. Ujú. No dada como fáctica. Y esa dirección es el futuro, y ahí está esta unión de los tres éxtasis, Claro. ¿no? De interna, de momentos del modo de ser del para sí, indisociables. ¿No? Si hay una huida desde la facticidad hacia el posible, que otra cosa contradictoria de la teoría sartreana es que ese futuro posible nunca se realiza. No es que en un momento llega a ser. No, cuando llega a ser es porque se volvió pasado y deja de ser futuro. Tiene este carácter de lo no alcanzable, o sea, el carácter del valor. Bueno, y ahora con esto de la huida, medio que ya respondiste un poco el capítulo, que es el presente. Es la negación del ser, es la evasión del ser, en tanto que el ser es ahí como aquello de lo cual se evade. Es la evasión, ese es Sí. el presente. Huida A, constante. Claro. a mí me parece que una lectura posible, o menos la que yo utilizo para tratar de darle sentido a estas descripciones muy complejas que hace Sartre, siempre identificar las partes de la ecuación fundamental que es el para sí es el ser que no es lo que es y que es lo que no es. Entonces, cada cosa que expone siempre refiere a uno de los aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la presencia sí, parecía que se refería no es lo que es. Y en el círculo del circuito de la isfeidad, cuando tiene que ver con el valor, es lo que no es. Y entonces eso completa la ecuación total. Acá Sí. parece, La síntesis. puede ser similar. O sea, el pasado es fáctico. El presente es que ese ser no es. Está completamente está a su saga y lo Huida. huye. Entonces ahí tienes la parte de no es lo que es. Y ahora en el futuro o en el porvenir, justamente va a ser lo que aún no es. ¿No? Entonces, nuevamente tienes la Sí, fórmula completa de ese, no es, está bueno. no es lo que es y es lo que no es, ¿no? Que es más o menos la tesis. Sí, es que esas fórmulas locas de Sartre yo creo que también se justifican en tanto que siempre son fórmulas como reflexivas, ¿no? Como hablas del ser y algo que hace ser ese ser es algo que tiene en sí mismo. Entonces siempre hablas de una relación de algo consigo mismo o con un modo de sí mismo. Entonces termina siendo esos choclos, pero por eso, porque termina siendo, es parte de este juego de espejos. Sí, sí, tal cual. Bueno, Y ¿alguna bueno, cosita más esto que queda al quieras final. agregar? Dale. Es imposible captar el presente en forma de un instante porque el instante sería el momento en el que el presente es, pero el presente solo se hace presente como huida. Claro. Y ahí, huida al futuro. Continuará.
Continúa. To be continued. Continuará la dirección del futuro. Claro. Bien, liquidamos al presente, quedó en el pasado. En el presente Qué que bueno. Dejó de ser presente el presente. Menos mal que el presente no era nada. Al final, ¿no? No era nada, ya está, ya fue. Bueno, este capítulo me parece que fue quizá, no sé, me dio la impresión de que por las veces que repitieron qué complejo, difícil de entender y demás, que fue más desafiante de lo que imaginé. Em, Voy a volver, ¿no? Primero para decir algunas cositas del futuro y dar un cierre al panorama completo. Y después, bueno, para reforzar, quizá por consejo de Lili, voy a ver si puedo hacer un esquemita, así que sea así ilustrador. Em, Recomiendo que, bueno, si tienen tiempo, avancen, habiendo entendido esta parte, lo demás es un sumar, un enriquecer. O que cada uno haga su esquema y lo suba al foro y lo discutimos. Está buena esa. Vamos a hacer un campeonato de esquemas. Sí. Y la clase que viene no, porque no vamos a tener clase, pero la otra, lean la primera parte de la corporalidad. No vayan al capítulo del cuerpo. Quien quiera puede, no es muy largo, lo puede leer todo, después vamos a retomarlo. Pero por lo menos vamos a trabajar con la introducción y la sección 1, el cuerpo como ser para sí, facticidad, que viene bien ahora que vimos la cuestión de los éxtasis temporales. em, y va a ser el tema del día. Está todavía sin expositor o expositor asignado. Si alguien quiere, puede exponerlo. Es completamente válido lo que hizo Luca de, bueno, yo voy a agarrar el pasado, el presente y me voy a dedicar bien a esto. También pueden hacer lo mismo con el cuerpo, ¿no? Si el capítulo entero No llegaba ni loco, ¿no? Yo sentía que era mucho. es mucho, o hay una parte que dice, esta parte es re compleja, no entiendo nada, está discutiendo con Bersón, no entiendo nada. No hace falta que la den en la exposición. O sea, es válido, bueno, esto lo salteo y me quedo con esto que es lo que mejor entendí y lo expongo, ¿no? O sea, no se preocupen de querer abarcar todo y en profundidad. Y acuérdense que somos una pasión inútil, que fracasamos en este deseo de ser sí expositores perfectos o docente perfecto. Así que fíjense para que pierdan el miedo, ¿no? No hubo muchos No. candidatos voluntarios a exponer, pero quien quiera, no Pero está. Alan, ¿por qué no salteamos la trascendencia, la parte del el para otro? eh, la pregunta es así tipo retórica de por qué no lo estamos haciendo. Si es por qué lo hacemos, No, no. por Ah, cuestiones, ¿cuál es claro, la razón? sí. Por cuestiones de tiempo, Ah, de que no vamos a poder abarcar todo y hay unas partes que me interesan más que otras. ah, Eh, yo pensé que y íbamos a, o sea, pensé, la existencia del prójimo tampoco. sí, la existencia del prójimo sí, pero acá sí hago un cambio vamos primero por la parte de la corporalidad en su dimensión del para sí, y después vamos a ir por el ser para otro, y más adelante retomamos el cuerpo en sí. Ah, Em, está en el cronograma después, fíjate está bien, sí, que sí, está sí. expuesto ahí. Vamos a ver, es un experimento. Yo creo que es una buena idea hacer un desvío y después retomamos. Em, pero bueno, sí, lo que no vamos a trabajar, eso sí, no vamos a trabajar es el capítulo de la trascendencia, que es el tercer capítulo de esta parte que estamos trabajando ahora y hoy terminamos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Otra vez con la cuestión de, em, en el circuito de la ipseidad vimos cómo el mundo es mío y cómo ese mundo se determina en nuestras negaciones. Bueno, acá hay todo un despliegue más concreto de estas determinaciones que cobra el mundo en los estos, en las cantidades, en las cualidades, en el modo de captarlo
por un conocimiento teórico. Es interesante, pero creo que lo podemos pasar de largo. Y la parte del tiempo objetivo también está ahí, pero les puede quedar para trabajar soles. Creo que lo van a entender, no va a haber muchas más dificultades de las que tuvimos con otras partes. Y avanzamos a otras que a mí me interesan más. A mí me parecen más jugosas. ¿Les parece? O sea, vamos a llegar a Sí. las relaciones concretas con el otro, eso sí. Sí, eso sí, sí, esa parte sí. Sí, 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 la parte 3 vamos a leerla bastante y después vamos a ir a la parte 4. O sea, lo que dejamos así sin leer completo es la segunda parte por este tercer capítulo de la trascendencia, que queda así optativo. Quien quiera lo puede leer, puede traer preguntas, no está prohibido mencionarlo, pero me parece más interesante si avanzamos a otras zonas. ¿Está bien? Ujú.